que quede Recording in progress. en la nube. Recordarles, muchachos, que ya casi se acaba el curso, ha pasado muy rápido. Creo que todos, me parece, no les pude responder el correo a los que me pasaron después de las 2 de la tarde. Estuvo ajetreada estas últimas horas de que les recibí el trabajo final. Este ya sería el trabajo número 5. Con ese concluiríamos los casos del curso y quedaría pendiente el trabajo final que representa el 50% restante. La próxima semana, vamos a ver qué día es, el 26, les tendríamos como la mitad de la sesión para clases y la otra mitad les entregaría el caso. Lo veríamos con tiempo, es similar al caso número 5 solo que más grande porque es el trabajo final. Es un Excel, lo revisamos, lo comentamos y dado que se lleva mucho más trabajo de parte de ustedes, entonces tendrían la semana siguiente, que sería la primera de diciembre, para que lo desarrollen y nos volveríamos a ver bueno, cualquier cosa, el 3 de diciembre está reservado para dudas, consultas, cualquier tema que les surja o que no les corra de nuevo en un solver o algo que no esté bien en el proceso de optimización, lo podemos ver el 3 de diciembre y ya después nos reuniríamos el 10 de diciembre para que cada uno de los grupos haga la presentación y el cierre del curso. Y ya con eso se acabaría este cuatrimestre. Entonces, más bien, si alguno de ustedes tiene dudas o consultas del caso 5, si lo encontraron más complicado, sencillo, difícil de los anteriores, o al contrario, todo bien. La idea es que yo los revise y y les paso la nota antes de la próxima clase. ¿Dudas, muchachos, o consultas al respecto? Todo bien, profe. Genial. Sí, profe. Un poco más difícil que los anteriores, en realidad. Bueno, así lo sentí yo, Ujú. un poquito. Sí, No, estaba más largo. creo que Ujú. sí. Había Estaba que hacer mal. más cosas. Cierto, y por eso es la idea más bien que darles el trabajo final con tiempo para que lo tengan espacio para desarrollarlo. Si les parece bien, en todo lo que podemos hacer, jóvenes, es iniciar con la clase de hoy y podemos hacer una pausa como a las 8, revisamos la tarea, alguno de los grupos presenta los resultados y la idea es salir a las 8:30 antes de las 9, o hacer un receso. ¿Cómo hacerlo? Alrededor de las 7:30, antes de la presentación de este caso 5, o ahí vamos a ver cómo nos va yendo con la clase o si lo dejamos al final. Entonces, permítame compartirle la pantalla de mi computadora. No les envié la presentación porque no la hemos terminado, es la misma de la semana anterior. Habíamos visto todo este tema de cómo hacer los pronósticos, del modelo histórico, después el modelo de Nelson y Siegel, les había enseñado incluso en Excel cómo era el método de estimación y después el de pronóstico. Y la parte de pronóstico, lo importante que estaba ahí era conocer cada uno de los betas con base en los cuales uno en este modelo genera la proyección de la curva hacia en los próximos meses. Y que la ventaja que tenía este modelo era que cada uno de sus factores, los betas, estaban asociados ya sea con algún concepto, precisamente la curva de rendimientos, el beta uno era el nivel cuál sería la tasa a largo plazo, el beta 2 es la pendiente y el beta 3 la curvatura. Después, tal vez no, dijimos que para pronosticar esos betas hay muchas formas de hacerlos, incluyendo algunos modelos que incorporan variables macroeconómicas o algunos que son tal vez solo autorregresivos, que se explica con la misma variable o con la volatilidad que tiene y que incluso este último
paper que salió la semana pasada, era de ese mismo, el pronóstico de los betas, en el modelo Ujú. Nelson y Siegel, pues ya como modelo dinámico y con Machine Learning. Entonces, que hay muchas formas de generar los pronósticos a través de ese modelo Nelson y Siegel. Otra forma es, y que siempre me va a preguntar, es qué es lo que espera el mercado. Entonces, es las tasas forward. Y después una serie de pronósticos que puede tener uno, por ejemplo, de lo que esperan las señoras y señores de la Fed. Y creo que por ahí estuvimos viendo un poquito el tema de las varianzas y covarianzas. Y ahí hicimos la pausa a la clase anterior para presentarles el Excel y ya con detalle que era la parte de optimización. De hecho, ustedes lo que hicieron para este caso número 5 se llama un proceso de optimización de media varianza que fue desarrollado por Markovich hace muchos años, creo que fue en 1960, que lo que busca, como ustedes lo vieron, era como insumo base, en el caso de del trabajo, eran los rendimientos históricos de cada una de las clases de activos, tener un rendimiento promedio, tener como insumo la volatilidad de esos activos, de esos bonos, que eso sería el riesgo, y también la correlación. La correlación les ayudaba para ver el tema de diversificación. Y al final lo que realizaban utilizando el solver era maximizar o encontrar un óptimo en esta función. Específicamente, en la tarea era maximizar la razón de Sharpe, pero puede ser maximizar el retorno esperado o minimizar el riesgo y sujeto a determinadas condiciones. Y también se le agregaba una serie de restricciones. Recuerden que al final de esta función que ustedes vayan a optimizar depende mucho de la entidad en la cual estén. Por ejemplo, si le están administrando fondos a un family office, que es una entidad que le administra dinero a personas o a empresas y que el objetivo, digamos que es tener un retorno más alto posible, dado determinado nivel de riesgo, pero ese riesgo tal vez no es tan importante, entonces de pronto lo que buscan es únicamente maximizar retorno, las restricciones de riesgo son menores y como usaron también en el trabajo, hay una serie de restricciones que pueden incorporar sobre los mínimos o máximos de cada clase de activos, con base en cuál pueden reflejar la liquidez que tienen en cada portafolio, incluso el nivel de riesgo. Pero así puede ser N cantidad de funciones que sean las que ustedes tengan eh, el deseo de optimizar en una tesorería o en la operadora de pensiones que esté. Por ejemplo, nosotros en el Banco Central, hasta hace como 5 años, era este punto 2, lo que la función objetivo era eh, con un determinado nivel de confianza, encontrar que la probabilidad de los retornos no fuera menor a un 0%, es decir, la probabilidad de no tener pérdidas. Entonces eso era lo que entraba en la función de maximizar el retorno, sujeto a que esos retornos no fueran superiores a un K, a un nivel, que en el nivel de nosotros, muy adverso al riesgo, es que no podían haber pérdidas, entonces que el retorno no fuera menor a cero. Recuerden que por eso es muy importante, y lo vimos desde las primeras clases, lo de la tolerancia al riesgo. Después la tolerancia al riesgo del Banco Central, con toda la crisis que hubo en el 2021, eh, llegó un momento que era inevitable tener pérdidas. Entonces, ya digamos que se ve como que eventualmente se pueden presentar. Entonces, de hecho, se materializaron, no se materializaron, se dieron por valoración de mercado. Y eso hizo que entonces ya no fuera tan estricto en que la función fuera que no tenga retornos negativos, sino que más bien pasara a una función que era el retorno ajustado por riesgo, que es similar al caso en que ustedes tenían en la tarea número 5. Pero igual podría ser que si les interesa mucho a la entidad donde estén trabajando o los fondos que estén gestionando, que es la pérdida máxima que puede tener bajo un horizonte de confianza, sea el VAR o la pérdida máxima esperada con un CIVAR, o dependiendo, en fin, específicamente cuál es la función que ustedes
deseen o la entidad tengan como su objetivo. Algo importante es lo que está al final, que no, al final no es que minimizar riesgo sea más importante que maximizar retorno, sino que va a depender específicamente del objetivo y la tolerancia al riesgo de la entidad. Este era muy parecido al caso que ustedes tenían en su tarea. Por ejemplo, bueno, este no, aquí lo que estaba era maximizar el retorno esperado en la tarea número 5 ustedes era la razón de Sharp. Algo que uno puede utilizar, de nuevo, similar a lo que hemos visto, era poner restricciones de que tenga, por ejemplo, un 40%. ¿Se acuerdan? En el Excel, donde podían poner el mínimo y el máximo, que entonces en determinadas clases de instrumentos que no tengan más de un 40%, si quisieran, por ejemplo, si consideraran que esa clase de activos fuera, no pudieran liquidarlos muy rápido. Adelante, María, por favor. Hola, hola, profe, buenas noches. Yo soy la asistente del posgrado. Vengo a realizar lo que sería la evaluación docente. Entonces me indica si la puedo realizar ahorita o... Hola, María. Sí, claro. Claro, Ajá. Permítame más bien, entonces, dejo de compartir y listo. Más claro, bien. profe. Ujú. Pues la Listo. esperaba a las 7 de la noche, se me ha olvidado Ay, decir. de verdad, disculpe. Es que no, No no, hay no problema. tengo el Excel ahorita con los horarios, entonces ahí me disculpas. Igual no te robo mucho tiempo. Te robo unos 10 minutitos menos, incluso pueden ser 5. Ujú, perfecto. ¿Me Ujú. quedo por acá o me voy? Para que No, los muchachos no, puedan no, no. hablar. O no sé si es más bien un formulario y les pasas el link. Sí, correcto, eso sería. Ah, genial. Sí, bueno, sí, chicos, buenas noches, a todos y todas. Yo soy María José, la asistente del posgrado. Bueno, ahorita no puedo encender la cámara, pero, pues en otra ocasión será. Como dice el profe, yo les voy a compartir lo que sería el link de la evaluación docente por el chat de Zoom. Entonces, por favor, me confirman si pueden abrir el enlace de manera correcta, por favor. María, una consulta. Es que Sí, claro. vieras que el correo de la U me llegaron las evaluaciones de los profes y yo Ujú. lo hice por ahí. De hecho, el formulario es como un poquito más, bueno, es diferente y un poquito más extenso, lo vi yo. No Ok. sé si esa es la misma. Sí, Mariana, esa evaluación corresponde a la evaluación que envía el CEP como tal. No Ajá, sé si, sí, no sé si te acuerdas si la dirección de correo electrónico dice como cep punto algo. déjame ver. Bueno, sí, en todo caso, me parece que sí va por ahí porque nosotros todavía no hemos hecho como el envío de este formulario. Este es relativamente reciente y corresponde a la evaluación que nosotros como posgrado pues realizamos, que es aparte de la que el CEP envía. Pero lo que les iba a comentar que va relacionado a esto es la importancia de que ustedes nos colaboren con esta evaluación que pues nosotros abrimos los espacios y los profes nos colaboran también para poder ingresar a las aulas y que ustedes completen la evaluación pues que aprovechen este ratito y lo completen, ¿verdad? Porque es nuestro instrumento para tomar decisiones respecto a profe, respecto a cursos, metodologías y, en fin, cualquier retroalimentación o comentario que ustedes tengan para el posgrado. Entonces, pues claro que sí, pueden resolver, bueno, pueden contestar esa evaluación del CEP. Claro que sí, ellos lo agradecen mucho, pero sin embargo sí agradecemos que también nos colaboren con esta. Ajá. Entonces, Ah, bueno, sí. sí, lo agradecemos demasiado y también, chicos, es importante mencionar que esta evaluación es completamente anónima, entonces tienen toda la confianza y tranquilidad de completarlo, ¿verdad? Cualquier retroalimentación, comentario que ustedes tengan para el profe, un área de mejora, comentarios positivos, etcétera, tanto al profe como al curso y pues al posgrado en general. Entonces es súper rápida, unos 5 minutitos por ahí, entonces voy a darles chance y cualquier duda o consulta con mucho gusto. María José va a aprovechar para ir a buscar unas galletas.
Voy a dar unos minutos a los muchachos. Claro, profe, adelante. Gracias, más bien por el espacio. Muy bien. Bueno, profe, creo que eso sería todo de mi parte. No te robo más minutitos. Muchas gracias a usted por el espacio y a los chicos y chicas por la colaboración con la evaluación. Posteriormente, en estos días les puede llegar también lo que sería la evaluación administrativa, ¿verdad? Que eso es, pues, para comentarios, sugerencias, tanto para la parte, pues, administrativa de atención por correo, teléfono, redes sociales y demás. Entonces, también les agradecemos a los chicos que nos puedan colaborar con esa. Y ya no te quito más tiempo. Muchísimas gracias por el espacio y a los chicos y chicas también. No, me doy muchas gracias, María José. Y feliz tarde. Igualmente, gracias. Nos vemos, hasta Falta luego. la evaluación del profe. Ah, perfecto. Ahora todos la pudieran terminar de completar la encuesta. Ajá. ¿Qué es? Y, ujú, y permítame Bueno, renovar prepararon qué es una tortilla, aquí. es Nada más creo que rico alguna pollo. tiene el micrófono abierto. Perdón. Entonces estamos en por acá, antes de la evaluación, muchachos, conversando sobre, estos son como ejemplos al final y que se han utilizado, por ejemplo, en la vida real, en el caso del Banco Central y de lo que he conocido en otros bancos centrales latinoamericanos. Alguien podría decir que las tasas forward no son como muy útiles, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros, siempre, y a ustedes creo que les va a pasar, siempre va a haber alguien que les eh, diga que genere sus proyecciones con base en lo que espera el mercado. Entonces, eso sería utilizar las forward, las tasas de indiferencia. Y con base en ello sería realizar el ejercicio
de optimización, al igual que, por ejemplo, en el caso, algún otro miembro del comité les podría utilizar como insumo a la hora de hacer las proyecciones con base históricos y lo que ha sucedido en los últimos años, que sería lo que ustedes tuvieron que hacer en el caso número 5. Vean que hasta ahora el modelo, digamos, que hemos utilizado es el de Markovich. Sin embargo, como vamos a ver un poquito más hacia adelante, eso tiene una serie de desventajas. Fue como el modelo base. Es muy útil porque me parece y espero que hayan entendido bien que, digamos, es como fácil de explicar. Usted lo que uno busca es el retorno más alto, calcula las volatilidades, tiene las volatilidades a través de una matriz de varianzas y covarianzas, tiene las correlaciones entre esas clases de activos y con base en ellos obtiene la cartera óptima. Habíamos visto, por ejemplo, permítame señalarles cuál puntero láser. Creo que aquí lo ven. Lo que uno encuentra es para determinado, ya sea ir maximizando el retorno y determinado nivel de riesgo, cuál es la cartera que tiene, por ejemplo, el mayor retorno. Eh, sí, mm, por ejemplo, encuentran que la cartera 2 o 3 o 4 tiene un retorno más alto y si quisiera moverse, que por ejemplo ustedes estén en la cartera Key Verde, que es la que están actualmente, a un nivel de 3 o 4 es como muy fácil explicarle a los señores de junta directiva o el comité de inversión que bajo los supuestos que les acabo de decir, y si determinan un determinado porcentaje en cada clase de activo, como ustedes lo encontraron en la tarea, el retorno esperado en un horizonte anual de 1 o 2 años va a ser tanto y el riesgo que van a tener es de tanto porcentaje. Sin embargo, este modelo de Markovich tiene el problema, a ver aquí, de que depende mucho de esos valores de retorno esperado, ¿cierto? Vean que ustedes en la tarea el retorno esperado lo obtuvieron con base en las series históricas. Sin embargo, eso no necesariamente se puede cumplir. Por eso es que se han desarrollado otros modelos a la hora de calcular esa frontera eficiente que buscan como ir incorporando esos problemas que pueden haber a la hora del modelo de anterior, del de media variancia. Y otro de las críticas más grandes que tiene es que supone a la hora de calcular las desviaciones estándar que se distribuyen de una forma anormal. Entonces, que eso en la vida real no necesariamente es el caso, sino que pueden haber funciones de distribución de determinados activos que tengan unas colas más anchas, que implica entonces que el riesgo sea elevado y que no esté bien, por así decirlo, bien incorporado con el método de optimización de Markovich, que fue el que utilizamos en el Excel. Entonces, uno de los modelos que viene a superar estos inconvenientes que les estoy comentando, que es muy sensible al valor del retorno esperado y al tema de la normalidad a la hora de calcular la volatilidad, es el de Black Litterman. Black Litterman son dos señores. Black era creo que era trader, o era gerente de riesgo de Goldman Sachs, un banco en 1990, se unió con Litterman y lo que encontraron o lo que querían demostrar era que si le incorporaban un factor de subjetivo, pero de conocimiento que ellos tenían en los mercados, podrían generar retornos que sean, por así decirlo, como más robustos. El tema que había de fondo es que, por ejemplo, ellos tenían como la hipótesis de que, no sé, en el caso de ustedes que tenían bonos de Corea, Japón, Brasil, y que del conocimiento que tienen no le hacían necesariamente solo caso a lo que decía la historia, sino que dentro de lo que habían analizado, estudiado, tenían una muy fuerte convicción de que, por ejemplo, los bonos de Corea les va a ir muy bien estos años, en los próximos años, por determinada razón. Entonces incorporaban esos elementos, al final subjetivos,
dentro de la estimación con tal de que fuera más cercano o digamos que tratara de predecir mejor cuáles iban a ser esos retornos. Aquí, tal vez lo importante, no sé si ustedes están familiarizados con el modelo KPM o si lo vieron en otro curso. ¿Sí lo han visto, no? Yo Anteriormente. no. No. No, pero Ujú. Ese modelo de KPM lo que dice es que el retorno esperado de algún activo o de alguna empresa es la tasa libre de riesgo. Entonces, la tasa que paga un treasury, por ejemplo, recuerden, lo más seguro del mundo, más un beta, perdón por meterme en formas tan, eh, digamos, matemático, un beta que va a estar multiplicado entre el spread que está pagando o el riesgo que está pagando esa empresa más la tasa libre de riesgo. Entonces, al final, lo que necesitan saber es como tener un valor de cuánto sería el retorno que, por ejemplo, están pagando en promedio los bonos de países emergentes con respecto a la tasa libre de riesgo de Estados Unidos y multiplicarlos por un beta. Este modelo de KPM es también importante, no sé en este curso. Pensé que lo habían visto anteriormente, eh, si no en otra lección se los presento. Lo que dice es que entonces el retorno esperado de una empresa o de un bono, de un activo, está en función de ese premio adicional que está recibiendo con respecto a la tasa libre de riesgo. Ese se llamaría el mercado, el retorno esperado o el de equilibrio. Sin embargo, la novedad. Vean que aquí entonces ese mercado de equilibrio viene dado por esa formulita. Ustedes lo que habría que calcular es cuánto es esa prima por riesgo para cada, por ejemplo, los bonos de Costa Rica o cuánto es para los bonos de Corea o los bonos ¿qué más? Canadá que ustedes tenían en la tarea. Y con respecto a la tasa de Estados Unidos, entonces ya tendrían el retorno de equilibrio, pero además le agregan dos nuevos factores que tienen que ver con un Q, que es como su expectativa de cuánto va a ser ese retorno. Entonces, como les decía, si ustedes están muy seguros que los bonos de Japón o de Corea les va a ir muy bien, entonces les agregan un 1% de retorno adicional o 50 puntos base. Y además hay este otro factor que ya se me olvidó que, digamos que un tau, el segundo que está, permítame otra vez utilizar el puntero. Omega, gracias, gracias. Omega, que incorpora qué tan seguro está usted de que va a estar el bono de Japón por arriba a 100 puntos base, un 1%, 50 puntos o por debajo. Entonces, aquí usted le agregan digamos que sería esta parte como subjetiva de su análisis de dónde debería estar el retorno de cada tipo de activo. Lo mismo hacen a la hora de calcular la, el riesgo, la covarianza entre las clases de activos. Esto lo que genera es que no dependen tanto del valor inicial que les está dando a ustedes por ejemplo, el modelo histórico, el retorno promedio, o si lo hacen con Nelson y Siegel y hacen todos los pronósticos, digamos que está perfecto, pero viene de algún modelo y no está considerando su juicio de experto o el conocimiento que tienen. Esa es la gran ventaja que tiene este modelo de Black Litterman, que también es muy utilizado en industria. Aunque tal vez el inconveniente, pasándome ya al lado de desventajas, es que a la hora de calcularlo es relativamente complejo. Vean que entonces ustedes lo que tienen son los pesos de equilibrio que deberían de tener de cada clase de activo, que como les decía, están dados por este modelo, el KPM, Capital Assumption, se me olvida que eran estos dos otros siglas, pero que es el que les estaba explicando, que es la tasa libre de riesgo más un spread. Y a cada uno de esos factores, al igual que antes, les va a empezar a calcular una matriz de covarianzas entre ellos, junto con las opiniones que tienen ustedes y qué tan seguros están de las opiniones, que es el omega.
Eso hace al final que obtengan un retorno esperado. Como pueden ver, la fórmula a la hora de calcular este retorno tiene muchos más betas, muchos más elementos, muchos más variables, lo cual hace que sea relativamente complejo, especialmente comparado con el método de varianza el que vimos anteriormente de Markovich. eh, Implementarlos, entonces tiene más parámetros, podrían tener problemas a la hora de encontrar esos niveles óptimos o los valores de cada uno de estos coeficientes. Y el otro tema es que siempre vean que están saliendo de un pi, un tau de equilibrio, que viene otra vez dado por un modelo, que podría ser que los mercados no estén en equilibrio. Entonces, que de entrada su nivel a la hora de empezar a calcular los retornos esperados, incluso que están considerando la opinión de ustedes, este retorno de equilibrio no sea el correcto. Y eso es una crítica fuerte que hay al modelo. Entonces, pueden generar el proceso de optimización, ya sea con Markovich o con Black Litterman. Recuerden que al final, muchachos, ustedes, y ahora es relativamente fácil, en un proceso, en alguna herramienta, van a tener la opción de calcularlo con algunos de estos, por lo menos el de media varianza, que es el de Markovich y Black Litterman, va a estar muy, digamos, muy disponible o muy fácil de encontrar en algún software, por ejemplo en Python o en R. ¿Dudas de este otro modelo, muchachos? Por ser un poco más complicado y tener más parámetros, entonces estúdielo o lo aprenderán más en la vida real si entran a ver esta parte de finanzas, pero el trabajo final lo vamos a hacer con el proceso de optimización utilizando Markovich, que es lo, digamos, relativamente más sencillo y más fácil de incorporar en un Excel. ¿Dudas? Otro método de optimización sería utilizando, por ejemplo, modelos de que lo que ustedes traten de buscar no sea maximizar el retorno. Vean que en este caso era el retorno esperado y la volatilidad la incorporan incorporando elementos de qué tan seguros están sobre que se vayan a comportar esas diferentes clases de activos. Sin embargo, hay formas de optimizar que nada más se preocupen exclusivamente entre, como dice acá, distribuir el riesgo, la volatilidad equitativamente entre las diferentes clases de activos. Por ejemplo, si saben que acciones es el doble y ustedes están autorizados a invertir en acciones dentro de la cartera de la operadora de pensiones, por ejemplo, imagínense el Popular o el BAC, y quieren tener el riesgo distribuido de forma equitativa, entonces lo que trata de hacer el proceso de optimización es para que cumplir ese determinado nivel de volatilidad, entonces cuánto riesgo es lo que tiene que tener en cada una clase de activos. Entonces ese peso óptimo viene dado por ese riesgo. No considera, y como dice acá, ignora por completo el retorno esperado de que ustedes vayan a tener. Esta clase o función o método de optimización es más útiles en temas de regulación financiera. No tanto si tienen dinero y lo que andan buscando es maximizar, por ejemplo, el retorno o la razón de echar. Y después se pueden poner mucho más elegantes y hay toda una serie de métodos de optimización, de machine learning o aprendizaje automatizado que lo que buscan es que esos coeficientes se vayan adaptando automáticamente conforme vayan teniendo mayores datos. Por ejemplo, puede ser un Markovich, pero que los coeficientes o esos retornos esperados conforme vayan teniendo nuevos pronósticos, los corroboran con lo que está dando los retornos reales y se ajusten automáticamente sus pesos, con lo cual el modelito, el solito se va, por así decirlo, va aprendiendo de los errores que va teniendo y va ajustando los betas. Eso es parte como el machine learning. Sin embargo, aquí necesitan, como dicen, un gran volumen de datos
para tener, no solamente para que ustedes calculen los retornos, sino para irlos probando en el tiempo conforme vayan obteniendo las estimaciones con base en el modelo. Y de nuevo, podría ser que dependa mucho del modelo. Entonces el modelo solito empiece a darles el mayor ajuste posible, pero él solo se puede, para que le dé un ajuste muy grande, incluir muchos coeficientes y hay una sobreajuste, o muchos betas o muchos coeficientes los cuales tengan que estimar. Ese es un resumen de como los diferentes modelos que hay, desde el de media varianza que utilizaron en el trabajo, que es fácil de entender, espero. Después me cuentan si es así. Tal vez el problema que tiene, de nuevo, el de Markovich, es que depende mucho de ese retorno esperado y es muy sensible los pronósticos que pueden tener. Y lo otro era que supone normalidad en cómo se distribuye la distribución de los activos, lo cual no es cierto necesariamente. Está el de Black Litterman, que la importancia que tiene es que viene de un modelo teórico y ustedes le agregan sus opiniones, lo cual tiende a generar portafolios más estables. Perdón, aquí quedo no quedó bien la filmina. Aquí lo que dice es que requiere, dentro de esa desventaja, es que los insumos sean subjetivos, hace que sea más complejo, con J, no con G, como quedó ahí, y es más complejo de implementar. Y usualmente, vean que por ejemplo un Markovich lo utilizamos nosotros del Banco Central y funciona bien, y es como administramos eh, 16.000 millones de dólares. Lo tiene el Banco Central de México y ellos son como 300.000 millones de dólares. Entonces, y el punto acá es que no maltraten a Markovich. Markovich es muy bueno. Podría tener esas desventajas. Sin embargo, para la clase de activos, principalmente si son de renta fija, no es tan grave. Black Litterman puede ser mucho más elegante. Lo que pasa es que tienen que agregar, recuerden ustedes, supuestos o pronósticos de su conocimiento de qué va a pasar con cada clase de activo, lo cual es muy útil si son muy buenos y pronosticando. Sin embargo, a ese juicio de valor hace que eventualmente cuando vayan a presentarlos van a estar más expuestos. Está el de de paridad de riesgo. Aquí lo que buscaban era evitar como concentraciones excesivas en determinadas clases de activos. Lo malo es que ignora todo el tema de retorno, principalmente si están en la parte de supervisión, serían útiles y de último todo lo que tienen que ver con modelos de optimización robusta, es principalmente todo lo contrario que era Markovich. Aquí más bien no parte de una función de distribución normal, que es Markovich, sino que optimización robusta, con base en los datos va ajustando el modelo que mejor se ajusta. Ahí el problema requiere muchas simulaciones y es complicado de explicar, de entenderlo, no tal vez de entenderlo, sino de presentarlo ustedes a la hora, a la junta, la cual va a tener que tomar la decisión. Y eso por ahí, muchachos. ¿Dudas de esta parte de optimización? ¿Consultas? ¿Lo ven interesante? ¿Le ven valor? ¿Lo imaginan de esta forma? ¿No? ¿Pensaban que era más complicado, más sencillo? Comentarios. ¿Todo claro? Sí, creo que está muy claro y muy interesante. Eh, Creo que este modelo, el de Markovich, el que vimos, no, o sea, se logra comprender. Nos costó un poquito, digamos, en la tarea esta última, pero digamos que sí se comprende bien. Y muy interesante ver los demás modelos que existen, que no es el único. Ah, muy bien, Dave. Tal vez esa es la ventaja que tiene Markovich. Es como tal vez más fácil de explicar. Espero que ustedes lo hayan entendido. De nuevo, el trabajo final va a ser utilizando Markovich. Si ya pudieron utilizar bien el Excel y
Tal vez ahí el problema del Excel es que tienen que quitar y poner columnas. No sé cómo les fue calculando la matriz de varianza y covarianza, pero fuera de eso, no es tan complicado ya como algunos de los otros modelos, por ejemplo, Black Litterman, que tienen más coeficientes, entonces que es como más difícil, de pronto más robusto, o sea, más elegante, pero a la hora de implementarlo es más, llevaría más trabajo y para ustedes en lo que busca el curso, más bien es que apliquen o conozcan con algún método de optimización. De nuevo, Markovich no es malo, no, es muy bueno, es robusto, es de hecho el que más se utiliza. La idea es que ustedes conozcan que dependiendo qué tanto trabajen acá en estos temas, pueden utilizar diferentes modelos. De hecho, yo no sé si les conté, en el banco hay era una muchacha antes, ahora hay un muchacho que todo el año, o su trabajo es nada más hacer asignación estratégica. Entonces, cada 2 años, que es cuando se tiene que actualizar todo el proceso, él es el que está a cargo, antes era ella, pero todos los meses tiene que estar revisando, digamos, si hay como algún cambio importante, si hay que sugerir alguna modificación. Pero me parece que este trabajo es bonito, estar nada más en esta parte de asignación estratégica. De nuevo, ustedes van a tener muchas herramientas con las cuales poder generar cada uno de estos resultados. Al final, vean que lo importante es que lo entiendan, que lo comprendan y que tenga sentido. Eso ya se los había mostrado la vez anterior, era el proceso de optimización. En el caso de nosotros era maximizar la razón de Char. Estas eran las restricciones. Por ejemplo, en el Excel de ustedes, no me acuerdo en qué filas, entonces tenían en los mínimos y máximos. Es igual nosotros, solo que ahora lo que hay es un sistema que es del BIS, que se llama, se me olvida el nombre. El BIS es el Banco Internacional de Pagos, que es como el papá de los bancos centrales, que está en Suiza. Ellos nos dan esta herramienta, pero también hay otra del Banco Mundial. Y es lo mismo, digamos, que ustedes tienen en el Excel. Hay que poner, según los requisitos o requerimientos que tenemos nosotros, de cuánto tenemos que tener de liquidez o cuánto es el máximo que Junta Directiva nos aprueba en bonos corporativos. Bonos corporativos, recuerden, no es lo mismo tener un bono de Corea a tener un bono de Samsung. En corporativos podría ser que exista alguno de Samsung, si está emitido en dólares, y si cumple la calificación crediticia. Samsung tiene mucho más riesgo que el bono de Corea, ¿cierto? Tiene un mayor retorno. Lo que encontramos con los corporativos es que la correlación es baja con otras clases de activos que tenemos actualmente, entonces que nos ayudan en el tema de diversificación, pero por ser corporativos y estar iniciando, entonces Junta Directiva nos dijo que lo máximo que podemos invertir ahí es de un 3,5% del total de reservas. Entonces, esos son insumos que entran. Igual para estas otras clases de activos que son bonos de agencias. El máximo es de un 22% porque fue lo que encontramos en la evidencia internacional de otros bancos centrales, de cuánto es lo máximo que invierten en esta clase de activos, por ejemplo, de la región. Nos pusieron esos niveles y con base en eso, entonces después se corre el proceso de optimización, que era igual que ustedes, la razón de echar. Y al final lo que tiene uno es la frontera eficiente, diferentes combinaciones de pesos, de bonos a diferentes plazos y buscamos lo que encuentra el sistema, en el caso de ustedes el solver, es aquel que tenga la razón de echar más alta. Y ya les había comentado, esta es la nueva cartera óptima. Entonces, eh, tal vez el resultado más importante es que ya no tenemos tantos treasuries, no tenemos tantos bonos del tesoro. Antes creo que era como un 40% lo que está aquí en amarillo y ahora es como un 22%, similar a lo que está en agencias. Y hay más inversiones, por ejemplo, ahora en bonos de Japón, que antes no había, en bonos de Noruega, tenemos bonos de Australia, vean la parte de corporativos, que antes no existía. El objetivo acá con esta cartera, entonces, es la que tiene la razón de echar más alta, sujeto a las restricciones que les había comentado acá.
El otro tema que también vimos rápido un día fue que para cada una de esas carteras, ahora hay muchas entidades que les dan, no sé si han oído esto de bonos verdes o de verdor de las inversiones. Entonces, si alguien trabaja ustedes en el Banco Nacional o en BAC o Popular, digamos que imagine que llega Moody's, la agencia calificadora de riesgo de crédito, pero que ahora Moody's de hecho también hace evaluaciones del verdor o qué tan comprometido está Banco Nacional o Banco Popular o cualquier entidad con temas ambientales o qué tan comprometido está con temas de gobernanza o qué tan comprometido con temas sociales. Y le da un índice, un score, una valoración. Si ustedes tienen acceso a toda la información de si compran esa fuente, esos datos, entonces sabrían, por ejemplo, de los activos, no sé, en la cartera de ustedes tenían bonos en el caso número 5 tenían bonos algunos de Australia, de Canadá. Entonces, con base en ellos, podrían calcular cuánto es este score de ambiente, qué tanto entonces están colocando el dinero en entidades, o en este caso en países, que tengan políticas amigables con el ambiente, o si tienen corporativos o empresas amigables con el ambiente, y con base en eso tener un índice. O lo otro que usamos nosotros es lo de la huella de carbono, que es como el principal indicador ambiental que hay dentro de ese tema en el ESG de, de environmental. Entonces, por ejemplo, algo que tiene Estados Unidos es que los títulos son muy buenos, son muy líquidos, eh, pero Estados Unidos no es muy, digamos, sus políticas ambientales no son de las mejores, entonces hace que la huella de carbono o el CO2 que emite Estados Unidos en relación con el PIB sea mucho más alto que, por ejemplo, países como Noruega, que por el contrario tienen una economía que no depende tanto, por ejemplo, de combustibles fósiles y que todo lo que sea huella de carbono sea menor. Esto les digo porque eso es algo que es interesante. Por ejemplo, creo que la operadora de pensiones de la Caja habla mucho de todos los temas ambientales de su cartera y algunos fondos de inversión lo que buscan es que invertir recursos en entidades que tengan, que a la hora que emitir bonos, por ejemplo, entonces esos recursos se utilizan en proyectos que tienen que ver con financiamiento a reforestación o cuidado del medio ambiente, en fin. De nuevo, Profe, entonces, ajá, adelante. profe, yo tengo una consulta y quizá me devuelva un poquito, creo que en la otra filmina que estábamos hablando de los máximos, de los mínimos y máximos. Ujú, Em, por ejemplo, no, sí, acá, tal vez me voy a devolver un poquitito porque surge esa duda. Si, por ejemplo, se tiene una declaratoria de apetito de riesgo, ¿verdad? Ya sea, no sé, moderada, un poco más agresiva. Pero, ¿cómo se hace para lograr esa alineación a la hora de asignar los mínimos y los máximos o para que la entidad realmente esté segura de que el apetito de riesgo responde a esto y viceversa? ujú. Por ejemplo, en el caso de ustedes, tal vez para como aterrizarlo más en el de la tarea, Ujú. no, Ajá. no sé si lo quieren ver así, que ustedes tenían la duda de hasta dónde poner el mínimo y el máximo. Correcto, sí, sí, Ujú. sí, sí. Sí, Para usualmente. alinearlos, digamos, con el nivel de riesgo que uno está dispuesto a aceptar, o Ujú, la operadora, ¿no? ujú. Usualmente aquí no está, pero la operadora, uno podría de entrada dejarlo todo el optimizador que vaya entre 0 y 100. Entonces no pone ninguna restricción. Si ustedes no consideran o la entidad no considera que eso sea importante, y ahí, digamos, haría automáticamente tener la razón de echar más alta
sin considerar ninguna restricción. Sin embargo, en la vida real siempre van a requerir tener como cierta parte del dinero invertida en alguna clase de activo que sea muy líquido. Entonces, no sé, en el caso de ustedes de la tarea que tengan en Estados Unidos o bonos de Japón que son relativamente líquidos, que tengan, por ejemplo, un mínimo un 5%. Entonces que el mínimo sea 5 y el máximo hasta 100. Usualmente entonces, cuando empiezan con los requerimientos, es de mínimo y máximo. Lo que está en la vida real son las políticas de inversión que ustedes tienen. Ya alguien, por ejemplo, en junta directiva, a nosotros nos decían, o ustedes les tienen que decir, que tienen que tener al menos un 50% de la cartera disponible por si hay alguna eventualidad. Entonces, no podrían invertirla, por así decirlo, en bonos que no puedan liquidar muy rápido en un día o en 2 días. O, no sé si lo explico. El requerimiento viene principalmente de la parte política, de los lineamientos de inversión. No sé si tal vez queda un poquito más explicado aquí a la Sí, derecha. sí, sí. Ajá. Y si no De ponen hecho, nada, lo que ajá, hace es va a hacer que sea muy volátil. Por ejemplo, les podría dar que creo que a un grupo le dio que le invertía el 100% en Japón. Vi rápido, ¿no? La tarea, me pareció, es cierto. sí. Ajá. Podría ser, podría ser que el 100% en Japón, usualmente más bien cuando uno tiene, si uno invierte el 100% en una clase de activos, va a ser muy, le están poniendo todo el peso a un solo bono. Entonces, no hay nada que le mitigue por si a ese bono le fuera, a esa clase de activos le va mal. Pero si dentro de los escenarios que hicieron y el escenario, lo que pudieran llegar a caer, se ajusta dentro de lo que está de su tolerancia al riesgo, entonces no hay, Ujú. no hay problema. Está bien, si está de esa forma justificado. Sin embargo, más bien usualmente uno no le pone todo a una única clase de activo, a no ser que tenga como mucha certeza y lo que Ujú. está señalando, que creo que lo que ustedes pusieron, de que todavía el escenario de pérdida se ajustaba dentro de lo que podrían tener, enfrentar. Sí. O Ujú. sea, nosotros sí, sí, ya con esto no exponemos, profe, porque estamos hablando de tantas cosas. Pero sí, nosotros vimos eso, ¿verdad? Que el poner todo en la misma canasta, por decirlo así, hacía que estuviera, digamos, sí lo vimos como recomendación diversificarlo, porque jamás es bueno ponerle todo a un país, ¿verdad? Aunque en el Excel numéricamente nos diera así, ¿verdad? Pero sí, sí evidenciamos que no es lo mejor, como usted lo indica. Ujú. Perfecto. Sí, yo no he revisado con detalle la tarea, nada más abrí el PowerPoint, ni Sí, siquiera. sí. Bueno, Eh, pues ya no exponemos. ujú, muy bien. En resumen, también está, depende de ese porcentaje, digamos, recuerden que todo entra de la tolerancia al riesgo. Entonces, por ejemplo, Popular Pensiones y el BAC, ellos sí en el sitio web dicen cuánto es la máxima pérdida que pueden tener. Creo que BAC Pensiones es como un 5 o un 6% en un año. No estoy seguro, de pronto es un 10 o no me acuerdo exactamente el porcentaje. Entonces, si ustedes no pueden perder más de un 6 o un 10% back pensiones, no pueden tener, vamos a ver, dependiendo cómo hagan la forma en la que hacen todos los pronósticos, con modelo Nelson y Siegel, con datos históricos, y el método de optimización, si es Markovich, si es Black Litterman, en fin, pero de entrada pareciera que, vamos a ver, que los mercados accionarios pueden ganar mucho, pero pueden perder bastante, ¿verdad? Entonces, que si usted no le pone ninguna restricción, pero tienen esa tolerancia al riesgo, por ejemplo, de VAC, que no pueden perder más de un 5%, y si dejan solito el optimizador, de pronto le va a dar que invierta un 80% en acciones y un 20% en bonos. Pero ese 80% en acciones podría ser que sí podría ser que le genere pérdidas en algún escenario por arriba de ese máximo del 5% que les estoy diciendo. Entonces ahí es cuando tienen que poner una restricción. Entonces no, 80 no, porque no cumplimos con el objetivo. Tiene que ser un máximo de la mitad del 40%.
y vuelven a correr el optimizador y encuentran cuál es el peso óptimo, ¿no? Vean que al final también, y eso es lo que está acá, por ser, puede ser muy matemático, muy numérico, pero siempre hay un tema de calibración y de prueba de error, por eso no es una ciencia exacta. A pesar de que tienen gente cuantitativa muy buena, eh, pero no, están proyectando hacia adelante, no hay certeza de lo que va a suceder. Espero haberle contestado. En resumen, viene de las políticas y de la tolerancia al riesgo de ustedes. Gracias, profe, sí, estaba hablando muteada. Ujú. Sí, 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 ya con eso queda más claro. Muchas gracias. Otra cosa que podrían poner acá, y que entonces es lo que hacen fondos verdes, es más bien, imagínense que pongan la huella de carbono como una restricción. Entonces, que entre más huella de carbono es algo malo, no se están contaminando. Entonces, que la huella de carbono, de eso no soy experto, sea menor a no sé cuántas toneladas métricas entre el PIB de Costa Rica, que no sea mayor. Esos son niveles reales de nuestras carteras, pero si ustedes son especialistas en esos temas y les interesa invertir o crear un fondo de inversión que invierta en bonos que sean amigables con el ambiente, voy a inventar entonces que la huella de carbono sea menor a 100 toneladas métricas de CO2 por PIB. Eso lo ponen como una restricción acá. Y incluyen los datos de huella de carbono, de emisiones de dióxido de carbono y corren el proceso de optimización. No sé si me siguen. Vean que es muy amplio, pueden utilizarlo para lo que ustedes gusten o deseen o lo que anden buscando. O de pronto o lo que buscan es minimizar la huella de carbono. Entonces, se olvidan del retorno, se olvidan o el riesgo, no lo toman como una variable tan, no sé, tan crítica o la ponen más bien como una restricción y que el objetivo sea minimizar la huella de carbono, sujeto a que la volatilidad no sea mayor a un 4%, no tener pérdidas de un 4%, un 5%. No sé si me están viendo, pueden tener N cantidad de combinaciones, dependiendo al final de lo que quieran hacer. Aquí estoy agregando una nueva fila de temas ambientales. ¿Sí me siguen? Es muy amplio. Profe, ¿a Terrible, dónde lo estás de hecho, agregando? terriblemente amplio. Perdón. Ujú. ¿A dónde estás agregando No la la agregué, fila? pero digamos, sería como agregar, Ah, ok. ajá, Ya, ya, ya. sería como agregar aquí una restricción de que Ujú. por ejemplo, estos son los resultados reales, que entonces una restricción era que las toneladas métricas de dióxido de carbono que tiene la cartera, eso es un promedio ponderado de lo que el peso de cada uno de los activos por su huella de carbono. Digamos que los pesos que ustedes tienen en el TIT, en la tarea multiplicado, ya se sabe cuánto es lo que contamina cada país. Entonces, que eso no fuera mayor, por ejemplo, deciden a 100. Entonces, eso entraría como una restricción, que huella de carbono, el mínimo es cero, pero que el máximo sean 100 toneladas de huella de carbono. En el caso del Banco Central es que nosotros no tenemos todo lo que tiene que ver con temas ambientales son deseables, pero por eso los medimos, los conocemos, pero no es un objetivo. No, el objetivo es que estén las reservas para si pasa algo en Monex, ojalá no perder, que estén disponibles en Monex o cualquier eventualidad de lo de liquidez. Lo de preservación de capital es lo que les comentaba, de no tener pérdidas que sean mayores a un 2% de las reservas en un horizonte de un año. Eso es una de las, digamos, de las restricciones. Y después, entonces, es maximizar el retorno, pero no hay nada de temas ambientales específicamente dentro del proceso de optimización. Sin embargo, si ustedes quieren crear un fondo verde, entonces pueden incorporar esa restricción o esa función. Ahí lo que requerirían es que contraten a algún proveedor que les dé la información de los bonos, por ejemplo, de la tarea que ustedes están incorporando. Eh,
nosotros lo que hicimos fue contratar a un proveedor que se llama MSCI, que da esos datos y entonces se publica indicadores de qué tan verdes son las reservas, por la clase de entidades en las cuales ponemos el dinero, invertimos, y cuál es el, digamos, y qué tan, y en promedio, cuál es la huella de carbono que tiene esa cartera, considerando los países y las entidades en las cuales invertimos. Ahí siempre pueden salir temas, por ejemplo, sale que hay una, yo les comenté esto, de una empresa coreana, sí, yo creo que los comenté que era que paga muy bien, pero que produce con lo negro, que ya no se usa mucho, que antes había, Carbón. carbón exactamente. Entonces, es intensa en carbón y carbón es lo más contaminante que hay del mundo. Entonces, cuando se hace un gráfico de de dióxido de carbono y es terrible ese emisor. Entonces, si ese fuera un criterio que eventualmente podrían tener ustedes, no invertir en entidades que contaminen mucho, entonces no la quitarían, o se la quitarían ustedes, no se las tendrían autorizada. Pero como no es un deseable y no una exigencia, entonces ahí la tenemos y lo bueno es que esa es una entidad de energía en Corea que paga bien, pero tiene ese tema de contaminación. Entonces nos afecta de hecho los indicadores por esa razón. Profe, una Ujú. pregunta. Ahora con todo esto de las finanzas sostenibles y todos esos marcos que se vienen inclusive por ley, por normativa, usted se ve a futuro que se vaya a implementar, no como usted dice, que algo deseable, sino algo ya obligatorio. En el caso de reservas es como, el problema es que no hay como una metodología clara para todos, es algo muy nuevo. Entonces, por ejemplo, em, esa es la intensidad de carbono, lo que se contamina según los datos que tenemos nosotros, dados por esa empresa en específico, MSCI, que es de las más buenas, hizo todo un proceso, en fin, check, muy contentos. Pero recuerden que nosotros tenemos como gestores externos otras entidades que son enormes, como BlackRock, como NP y como Western Asset Management. Y entonces ellos también tienen sus propios fuentes de información. Y les pedimos y lo mismo, calcúlenos la huella de carbono para los países, para la cartera. Y lo que nos dan son resultados diferentes, no es homogéneo, porque la huella de carbono, eh, perdón por entrar en temas tan técnicos, por ejemplo, este indicador hay de nivel uno 2 y 3. Uno es directamente lo que emite el dióxido de carbono por las actividades que hace directamente la empresa o el país. Hay un enfoque, un dos que son el efecto indirecto. Entonces ya cuando calcula el efecto indirecto es terriblemente, no hay consenso sobre qué se tiene que incluir. Y el tercero es como ya la tercera derivada de esos gases que emite un banco, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo la metodología que tiene, por ejemplo, esta entidad de MSCI a la que nos da BlackRock con el proveedor que él tiene. Entonces, no es, dado que no es homogéneo el tratamiento que se da, hasta el momento en que haya se llama como una taxonomía clara, mundial, digamos que es muy difícil que se pueda aplicar porque va a depender mucho de quién es el proveedor que le dé a usted los datos. Por eso nosotros no castigamos, sino que más... Otro día les cuento más de esto. Lo que hay en el banco más bien es que a las entidades que son muy buenas, eh, según nuestro proveedor, porque eso es muy importante, entonces lo que hacemos es que se les amplía el plazo, el monto máximo que podemos invertir en ellas. Eh, Nosotros en la mesa, entonces si es un banco, por ejemplo,
que es que tiene la huella de carbono muy baja, que eso es algo positivo ambientalmente, y que tiene un indicador ambiental muy alto, entonces el monto máximo que podemos invertir en él se le aumenta un 5%. Entonces depende de nosotros si queremos, nosotros la mesa, si queremos invertir más en ellos. Pero es un deseable, no castigamos. Por ejemplo, el caso de la empresa de, de energía de Corea, porque por otro lado, em, esa empresa, para citar ese caso en específico, esa empresa lo que hace por otro lado tiene un montón de planes de reforestación, o trata de tomar medidas para mitigar su huella de carbono. Pero dependiendo del proveedor, puede ser que considere, digamos, lo que está tratando de borrar, por lo malo que está haciendo por el carbón, pero otro proveedor puede ser que no lo considere. Entonces, hay tantos detalles metodológicos que es muy difícil, digamos, actualmente implementarlo, digamos, obligarlo, ¿no? En el caso de nosotros, deseable. Tal vez dentro de unos años se alcance. Íbamos muy bien hasta que llegó Trump, y Trump más bien está dándole como la vuelta a esta tendencia de enverdecimiento. Los europeos siguen con esa tendencia verde, Estados Unidos no, entonces ya no tiene tanta fuerza como hasta hace algunos meses, o no meses o años, antes de Trump. Más dudas, muchachos, comentarios. Pero incluso vean que hasta ese elemento puede ser muy importante a la hora que ustedes crean una cartera óptima, y así la pueden hacer una cartera que tenga objetivos de sostenibilidad. Perfecto. El siguiente punto era esta parte de una vez que ya, por ejemplo, ustedes en la tarea determinaron los pesos óptimos, lo que se tiene que hacer siempre es, con estos mismos pesos, ver cómo se comportaría o cuál sería el retorno de la cartera en diferentes escenarios de estrés, y ver si estarían contentos, por así decirlo, con los pesos que obtuvieron dentro de la optimización. Vean que aquí lo que hay es una flechita que se devuelve, porque si a la hora por ejemplo, el grupo que tenía 100% en Japón, pero si hacen un escenario de estrés de cómo estuvo la crisis, en algún momento específico en Japón, y llegaron a perder el 10%, y ese 10% es más fuerte o más alto que la tolerancia al riesgo, que era del 5%, entonces tienen que devolverse y poner, por ejemplo, entonces una restricción en el optimizador de que Japón no puede ser más de un tanto porcentaje, porque no estarían cumpliendo con el objetivo o la tolerancia al riesgo, de riesgo de mercado, que podrían enfrentarse una volatilidad muy grande y enfrentar pérdidas por valoración. Pero ese resultado va a venir de este siguiente paso, que sería el número 5, que es cuando a la cartera óptima que ustedes tienen, por ejemplo, generan escenarios de estrés, señalando un caso en el peor que le haya ido a los bonos de Japón en un año, y ven entonces cuánto pierden. Y si, por ejemplo, ya han perdido 20%, y 20% es un porcentaje que ustedes creen que es muy alto, ahí van a tener que tomar una decisión. Una de las decisiones es que vean, que consideren, no, ese escenario fue muy específico, habían tales y tales condiciones, no creemos que en el futuro suceda, lo justifican, y listo. Si tienen suficiente convicción y creen que no va a presentar, o que no se podría repetir en el futuro. Si eventualmente no están tan seguros, entonces lo sabio es como que vayan si no están seguros, a revisar la optimización, y que calibren un poco los pesos que les han dado. En el caso de nosotros, por ejemplo, en este que era de la vida real, entonces lo que se hizo fue incorporar 4 casos importantes, o que se dieron históricamente. Por ejemplo, un escenario de estanflación. No sé si alguno se acuerda que es una estanflación.
aquí está explicado, es cuando la economía no crece, más bien cae recesión, pero que hay alta inflación. Entonces, como el peor escenario de todos. Eh, Hay inflación y el PIB está con tasas de crecimiento negativos. Y el otro escenario grave que le puede pasar a bonos, si ustedes tienen esta clase de activos, recuerden que lo malo es si las tasas de interés aumentan. Entonces, cuando aumentan las tasas de interés, si hay inflación, ¿cierto? Entonces, escenarios como este de esta inflación, donde hay una tasa de inflación elevada acompañada a un crecimiento de la economía débil, eso es malo para bonos. Lo malo está en color morado. Nada que tenga que hacer con referencia con Saprissa, pero es la forma como de acordarse. Y el otro escenario era lo que pasó entre el 2021 y el 2023, cuando hubo un crecimiento de la economía alto, pero la inflación se salió de control y en Estados Unidos llegó a un 8 o 9%. Entonces, te puede imaginar, las tasas de interés aumentaron, eso hizo que el precio de los títulos cayera, y lo que tienen que revisar ustedes es entonces, si tienen bonos, por ejemplo, de Estados Unidos, entonces, ¿cómo se habría comportado bajo este mismo escenario? Eso es relativamente fácil de hacer, tiene, por ejemplo, están viendo mi filmina, la curva de rendimientos actual, o la que está en ese momento, era esta verde, que está acá. Lo que se hace es ver cómo se movió la curva de rendimientos en el escenario, qué tanto pasó digamos, del momento T0 en junio de 1973 hasta mayo de 1975, cómo se movió la curva de rendimiento en esta inflación. Esa sería esta inflación. Es la línea punteada, es esta de acá. Entonces vean que es terrible. Las tasas pegaron un brinco, se dispararon. Las tasas al alza, los precios están cayendo. Eso les va a generar un retorno negativo en su portafolio. Así se comportó la tasa esto fue lo que se movió la curva de rendimientos en ese momento. Y la otra que les estaba señalando era la que vivimos hace pocos años, entre marzo del 2021 y febrero del 2023, cuando la inflación se salió de control en Estados Unidos. Esa sería esta línea morada con los puntitos verdes seguida. Entonces la curva de rendimiento pasaría del escenario base que está actualmente en este verde en el escenario post-COVID a esta línea morada. ¿Me siguen, muchachos? Esos son los escenarios malos. Los morados son los aprecistas, los malos. Los escenarios buenos, pero que son de crisis. Aquí ya sabemos que son buenos porque es cuando las tasas de interés caen. Cuando hay una recesión, por ejemplo, en Estados Unidos, hay mucho miedo, hay incertidumbre. Entonces eso hace que los bonos, por ejemplo, los treasuries, haya mucha demanda por ellos. Entonces hace que aumente el precio. O cuando estuvo iniciando la crisis del COVID en 2019. Entonces, aquí más bien vean que lo que hay es una muy baja inflación. Muy baja inflación hace que la tasa de interés a la baja. Entonces, el escenario de nuevo, el base es el verde y esos dos escenarios de crisis lo que generarían es que la curva de rendimiento caiga. Esta caída que está graficada acá es la disminución que se presentó efectivamente en esos periodos de tiempo. Por ejemplo, acá, ¿cuánto pasó de marzo de 2019 a febrero del 2021? Y este fue, digamos, con base en la tasa actual que está en ese momento, que es la verde. Entonces, ve hasta dónde se movió. Y con base en eso, entonces vamos a calcular entonces el new y el sigma, digamos, el promedio del retorno de cada uno de esos escenarios en esta inflación o en post-COVID. Que algo así, por ejemplo, fue lo que podría ser que pase en el caso vamos a utilizar Japón hoy, como usaron el 100% en Japón. Podría ser que en el caso de Japón, si las tasas de interés, supongan que eso ya no es Estados Unidos, que es Japón, pero si la curva actual es esta que está acá y aumenta los niveles de estos morados, no presente en retornos negativos. ¿Alguno ve por qué no hay retornos negativos actualmente? Vea que el escenario base genera un retorno promedio del 5%.
En, en esta inflación, incluso es un prácticamente el baja, pero es muy poquito, baja a un 4,5 y en este otro post-COVID incluso está prácticamente igual. ¿Qué podría explicar de que un incremento de tasas como el que está de acá, en el caso actual, a de esta inflación, no haga que haya retornos negativos, sino que más bien, si es malo, porque el retorno esperado pasa de un 5 a un 4,5 pero aún sigue siendo positivo, ¿qué hace que no se golpee tanto? ¿Alguna idea? Los cupones, profe. Exactamente, son los cupones. Los cupones son tan grandes actualmente, tan fuertes, que de hecho la probabilidad de que nosotros retornos negativos en las reservas es práctica 0,0000001. Tiene que pasar la curva de rendimientos a, por ejemplo, acá 15 creo que es como 18% que sería algo increíble, digamos. Actualmente la tasa de política está entre 4,75 y 5 en Estados Unidos. Tiene que subir 3 o 4 veces eso para que el incremento en las tasas se coma lo que ya están ganando ustedes de cupón, que es un 5%. Exactamente. En Japón podría ser un poquito diferente, porque en Japón las tasas de interés están muy bajas. De nuevo, pero recuerden que el escenario de ustedes era un poco más complicado porque tenían que considerar también el efecto del tipo de cambio y que de pronto puede ser que las tasas de interés aumenten, que eso los afecte en valoración, pero también tienen el efecto del tipo de cambio, que eventualmente la moneda se aprecie, entonces por ahí puedan ganar y mitigar cada uno de los elementos. Claro, hasta ahí, muchachos. Esta parte de los escenarios es importante porque vean que hasta antes uno le creía como per se a la optimización, al modelo. Sin embargo, aquí es cuando ustedes, como dice la palabra, le ponen en estrés, lo aprietan y revisan si están de acuerdo con los resultados que les está dando. Si ese retorno, digamos, si fuera negativo, si aún así podrían vivir con ello. ¿Dudas? Ya vamos a terminar. Y el paso 6 es el de implementar la asignación estratégica. Este lo vamos a ver con más detalle incluso la próxima semana. Ya un poquito lo hemos visto en el curso anteriormente, cuando implementen la asignación estratégica. Recuerden que de hecho ustedes en la tarea lo que tienen son índices. Les pasé, por ejemplo, un índice de bonos de Brasil, índices de bonos de Australia o de Canadá. Entonces, la forma fácil, ya si decidieron que es un 20% invertir en Canadá o en Australia, es compren una participación por un 20% de su cartera en un fondo de inversión que replique esos bonos de Australia o de Canadá o de Europa o de Brasil o de Japón. Eso se llama manejo pasivo. Entonces, nada más repliquen el índice de referencia. O si fueran corporativos, un fondo de inversión que tenga de subyacente ese instrumento o esos bonos que estaban ahí. Igual pueden ser acciones. Entonces, si era Standard Poor's, si les daba 10%, entonces compran participaciones de un fondo de inversión o ETF de un 10% del por ciento de las reservas y ese sería el manejo pasivo. Y listo, ya, de hecho, como lo hace la mayoría, o casi todas, o todas las operadoras de pensiones en Costa Rica. Si ustedes creen que pueden generar un retorno un poquito más alto, hagan un manejo activo. Entonces toman un riesgo adicional. Por ejemplo, creen que las tasas de interés en Estados Unidos van a caer en ese sentido, bajo un manejo activo. Entonces comprarían un poquito más de los bonos de Estados Unidos porque creen que las tasas de interés van a caer, el precio va a aumentar. Entonces compran más de lo que decía el porcentaje óptimo. O ustedes como gestores de portafolio se posicionan para ese movimiento. Aquí depende de la cultura o de qué tanto conocimiento tengan o qué tanto riesgo quieran tomar. Entre un manejo más activo, si necesitan tener muchos más controles para seguir a los gestores y corroborar que no están tomando o se estén desviando de
del benchmark, no es que ustedes hicieron todo un proceso de optimización y llegaron a decir, esta es mi cartera óptima y tiene que tener bonos de Canadá de entre 0 y 5 años. Y entonces, si están bajo un manejo activo, tienen que asegurarse de que los desvíos que están tomando el gestor, ya sea que invierte más o menos en ese país, esté dentro de lo que la junta directiva les esté autorizando. Si no quieren tomar esos riesgos, si quieren pegarse directamente a la asignación estratégica, no hay problema, y lo hacen en el manejo pasivo. De hecho, esto es lo que les decía que era triste. El trabajo del gestor de portafolios es generarle unos puntos extra adicional sobre los que ya está generando el índice. Por ejemplo, eh, ustedes son los gestores del portafolio que tenían los bonos de Japón, va de nuevo el mismo caso, y era Japón de 0 a 10 años. En manejo pasivo, digamos que el índice genera 5% solito, nada más replíquelo, y tiene que quitarle la comisión, entonces digamos que es un 480 que le quitan 20 puntos base. En el manejo activo, ustedes tomando decisiones, creyendo qué va a pasar con la curva, si se va a empinar, a aplanar, si les permiten invertir en otra clase de activos, en fin, no va a poder pasar o lo máximo que pueden generar, digamos que es un 550, 560, pero vean que van a estar muy cerca del 5% que es el retorno del índice. Son puntos base por arriba, ojalá. Si es por debajo es que están tomando malas decisiones de inversión, entonces lo que están invirtiendo les está quitando retorno. Pero la gran decisión fue invertir en estos bonos de Japón. No, el trabajo de ustedes va a ser generar un poquito más de ese retorno, pero no va a hacerse el gestor, no va a ser la fuente de riqueza del portafolio. La gran decisión, y por eso el curso, fue haber definido cuáles eran los pesos óptimos. Tal vez ahora sí se entiende un poquito mejor. La gran tarea es definir que ustedes seleccionen cuánto es el porcentaje que van a colocar en cada una de las clases de activos. El gestor les va a ayudar a generar un poquito de más, pero hasta ahí. Eh, los gestores en manejo activo le van a dar muchas ventajas a ustedes. Lo que pasa es que si administran muchos dineros, ya 10 o 20 puntos base es mucho. Son cientos de dólares lo que pueden ganar. Entonces tiene sentido, dependiendo del tamaño de la cartera que administren, el manejo activo de que le pueden generar los gestores. Hasta aquí está claro, muchachos. Muy enredado, ¿se entiende? Entonces, cuando hablábamos de la parte de riesgo, si no hay comentarios, muchachos, vean que aquí estaba todo el apetito del riesgo. La gran selección de ustedes fue definir la asignación estratégica. Aquí, entonces, son esos pesos óptimos. Sin embargo, podrían ser que ustedes, si tienen un manejo activo, tengan un poquito más de riesgo. Ese poquito más de riesgo va a venir dado porque la asignación estratégica se mueve. Ustedes tienen una cartera, pero todos los días van a tener flujos. Por ejemplo, llega un cupón y el cupón va a hacer que vaya creciendo el monto de la cartera, ¿cierto? O si están administrando un fondo de la operadora de pensiones, que a fin de mes les va a entrar los recursos de todos los cotizantes. Entonces eso va a llegar a una cartera de liquidez. Eso va a hacer que aunque ustedes tengan un peso óptimo, que digamos que era 20%, por esos flujos se les va a empezar a mover el tamaño de la cartera. Como el tamaño de la cartera empieza a crecer, los pesos óptimos solitos, aunque ustedes lo hagan perfecto hoy, van a entrar o salir dinero y hace que entonces esos óptimos se empiecen a desviarse. Aquí ustedes tienen dos opciones. Una de tomar una decisión táctica de qué tanto quieren desviarse con respecto a estos índices. Y la otra es que también le pueden dar a los gestores un presupuesto, que es lo que les estaba diciendo, a que ellos
se separen del índice, con el objetivo de tener un retorno un poquito más alto. El caso que les decía el 5% en Japón, entonces que traten de tener 5,15, 5,20 o 5,50, ojalá un 6 o hasta ahí, o más, si fuera el caso. Esta parte, donde ya se les da el presupuesto a los gestores, es la parte activa. Y aquí es donde hay todo un proceso de cómo se selecciona, que lo vamos a ver en la próxima clase, cómo se pueden poner ustedes cortos o largos, pero vean que ya viene definido dentro de la asignación estratégica total. Aquí ustedes entonces ya es cuando pueden implementar estrategias de curva, de duración, de riesgo de crédito, en fin, hay como diferentes opciones en la parte del gestor en sí, tomando una decisión porque cree que, por ejemplo, en Estados Unidos las tasas de interés vayan a caer y lo que les decía, entonces compren más de esos bonos. Entonces toma una posición de duración. O creen que la curva de Estados Unidos se va a aplanar y se posiciona para un aplanamiento. Eso lo vemos la próxima clase. Esas estrategias son las que hacemos los gestores. Otra importante que podría tomarse era lo que les señalaba con estos desvíos, que todos los días el portafolio va a tener flujos. Entonces, el peso óptimo que estaba a inicios de año, no, conforme pase un trimestre o un semestre, se va a ir desviando. Esos desvíos ustedes deberían darle seguimiento y ver qué tanto, hasta dónde quieren desviarse, un 1%, 2%, si se desvían mucho, se vuelven a resetear y llegan de nuevo a los óptimos. Entonces, les empieza a llegar muchos fondos en la operadora de pensiones por ejemplo, cada mes de cotizantes, ustedes tenían que la cartera de liquidez era un 20% de muy corto plazo, donde entra todo el efectivo, pero a final de mes ya entró una cantidad de dinero tan grande que hizo que entonces esa cartera ya sea un 25%. Entonces tienen que tomar una decisión de si vuelven al óptimo al 20% o si viven un mes con el 25%. Tienen que tener definidos esos márgenes de tolerancia, qué tan rápido van a volver a la asignación estratégica. Esa es la parte táctica. Esta, la parte activa, es donde más bien ustedes ponderan o sobreponderan o subponderan, dependiendo ya de una visión específica que tengan en cada uno de los portafolios. Tal vez es más claro voy a mostrarles el reporte de nosotros diario. Eh, Permítame mostrarles. Este está acá. Este fue los datos de ayer. De la reserva, ya son más de 15.000 millones de dólares. Eh, Estos son, bueno, de hecho es un buen día para mostrarles cómo ha ido cambiando. Estos son los pesos óptimos de la asignación estratégica. El peso AEA, ¿lo ven? Sí, sí están viendo este informe. ¿Sí me siguen? Sí, profe, se ve. Sí, sí, profe. Entonces vean que de corto plazo, como el caso, el que le está diciendo el Banco Popular, decían que tenemos que tener el matemático, proceso matemático, llegó y dijo, es 38,4. Se le definieron estos rangos, por lo mismo que les estoy comentando, que se mueve, es viva la cartera, va a tener ingresos, salidas. Entonces este portafolio puede fluctuar, aunque el óptimo es 38, entre 30 y 46. Sin embargo, hace unos días estaba muy salido, estuvimos casi llegando al 46 y es porque siguen llegando muchos dólares, entonces el Banco Central los compra, Monex, eso entonces entra a ser parte de las reservas y entra a esta cartera de corto plazo, entonces como proporción del total se va haciendo más grande. Esta parte de proporción al total es la que la pueden seguir ustedes en este grafiquito, es el desvío. En la línea roja, si todos estuviéramos, aquí están cada una de las carteras, corto plazo, treasuries de unos 5 años, los soberanos globales, la que les digo de Japón, de los de Canadá, los corporativos, la parte de agencias. Entonces, estuvo sobreponderada esta cartera de corto plazo porque está entrando mucho dinero. Y ya nos estuvimos acercando mucho al máximo que era el 46%. Entonces, ¿qué fue lo que tuvimos que hacer? Eso que está acá, pasar dinero de corto plazo a esta cartera de bonos soberanos global que se ve acá, digamos, pasó que está subponderada a la verde, si no sé si me siguen. Ahora que estaban por debajo, ahora está un poquito por arriba del óptimo.
para no estar tan desviados. ¿Verdad que entonces lo que hicimos fue esta de corto plazo, pasarla alrededor del 40%, y la de Treasuries está ahora en 18%, está un poquito por arriba del óptimo que es 17%, pero aquí hay una decisión de estar por arriba o por debajo. Esta es la parte táctica, esto que está acá. Ahora sí me siguen en el PowerPoint. Esta es la parte táctica de si sobreponderan o subponderan, dado a los flujos que están teniendo el portafolio que ustedes administran. Esto es con reservas, pero les va a pasar lo mismo si tienen un fondo de liquidez y y llegan nuevos cotizantes y entonces va a haber dinero que tienen, o si es el contrario, van a tener que hacer algunos pagos, entonces las proporciones se les van a echar a perder, por así decirlo. Eh, si se le, esta parte en donde hay una brecha entre el peso del día con respecto al óptimo, lo que tienen que hacer ustedes siempre es contabilizarlo, tenerlo claro, digamos, y tomar una decisión, ya sea que todos los meses se vuelven al óptimo o si están dispuestos a tener una sobreponderación o subponderación con respecto a esas carteras. En el caso de nosotros, ese es el resultado que se ve acá. Este es el retorno total, bueno, el retorno total de las reservas del año a la fecha es de un 4,50. Aquí lo que está muy bien, digamos, va a ser como un 5% el retorno en dólares de las reservas. Se gana bien. Parece que va a ser un buen año. 4,47 es de enero al 18 de noviembre. El, Este es el gráfico importante que les estoy comentando, que es si nosotros tuviéramos siempre el peso perfecto que dice la asignación estratégica, que eran estos, entonces, ¿cuánto debería haber sido el retorno de nuestra cartera? Y lo comparamos contra el retorno observado. Y lo que vemos es que estamos 18 puntos por arriba. No sé si me siguen. Aquí está el retorno real, el 4,48 menos cuál sería el retorno si habríamos tenido siempre estos pesos todos los días, digamos un robot, imagínense todos los días ajustándose a la asignación estratégica. Cualquier desvío los tira a estas ponderaciones que son las que ustedes, por ejemplo, tienen en la cartera. Lo importante que lo lleven es que entonces sepan si esa decisión está siendo correcta o incorrecta. Aquí está siendo correcta. Mucho de lo correcto viene, perdón por enredarlo tal vez un poquito más, es porque los gestores externos, nosotros, los gestores internos y los externos, estamos generando un retorno más alto que el índice. Entonces, eh, de hecho, todos los gestores que vienen acá, aquí está el retorno del índice, que en total de las reservas es un 4,28, pero estamos generando este 4,47,8, que es ese 4,47,8, es decir, de más estamos generando 20%, 20 puntos base. 20 puntos base por 15.000 millones es bastante dinero. Sin embargo, vean que aquí lo que hay es un 18,6. Entonces se ha perdido como 0,8, ¿cierto? La diferencia entre 19,4, que es el retorno de más que han generado los gestores con respecto a este 18,6, que es el retorno de la cartera contra la asignación óptima, es que hemos perdido como 0,6 por esos sobrepesos que hemos tenido en el largo del año en alguna otra cartera. Como nosotros no queríamos tener más riesgo, o ya vamos llegando al final del año, entonces lo que hacemos es, digamos, la opción segura. Trate de pegarse de nuevo lo más que tenga asignación estratégica. No sé si aquí quedó muy enredado o si me pudieron seguir. Esta parte es muy importante porque si hacen todo el ejercicio de asignación estratégica, recuerden que naturalmente van a tener flujos y entradas y salidas de dinero que hacen que esos pesos cambien. Entonces van a tener que tomar una decisión de cada cuánto van a tener que resetearse, volverse a pegar a los pesos óptimos. Claro, muchachos, o no está claro. ¿Sí me siguieron? Sí, ¿Sí se profe. Profe, entiende? Ujú. usted mencionó que en el Banco Central esa asignación se hace cada 2 años. Ujú. Eh, y no sé, tal vez así como por experiencia, es un periodo, digamos, recomendable
o eso depende mucho también como del tipo de cartera que se maneje. Sí, depende mucho más bien de que, muy buena pregunta, de como los supuestos que habían en ese momento, en cuando se hizo hace 2 años, y que tanto han cambiado hoy. Entonces, si cambia mucho, muy rápido, entonces este muchacho que está ahí lo van a poner a trabajar más para actualizar todo el trabajo y hacer una nueva asignación estratégica. Más que recuerden que, como vimos voy a pasarme al PowerPoint, la asignación estratégica era muy sensible al retorno esperado que ustedes tenían, en Markovich, por ejemplo, del valor inicial. Entonces, si por ejemplo los niveles de esperaba de retorno iban alrededor del 5 o 4%, pero si sucede algo terrible en economía o para arriba o para abajo, que ya esos supuestos no sean, no se estén cumpliendo, pero tiene que ser algo muy grande, entonces sí tiene que volverse a actualizar todo el proceso. Usualmente 2 años es un periodo, digamos, uno justo o tranquilo. Alguien podría decir cada año se actualizan. Vamos a ver, se revisa cada año. De hecho, cada trimestre hay como un informe. Sin embargo, hacer todo el ejercicio que les estaba explicando es cada 2 años. Pero si pasa algo grave, tiene que ser más, va a tener que trabajar más esa persona. Ok, gracias. Entonces, espero que con esto les haya quedado un poquito más claro, muchachos y muchachos. Si es vean que al final la gran decisión fue definir estos pesos óptimos. Con esos pesos óptimos, entonces van a tener estos retornos, que esos son los retornos lo que quiero explicarles es que el retorno del índice son esos que están acá, que son, por ejemplo, lo que ustedes tendrían invirtiendo en los bonos de Australia o el país que seleccionaran. Si llega el gestor y hacen un manejo activo, la idea es que el gestor le genere un retorno por arriba del índice. Nosotros nos va bien, eso es lo que les había comentado, el índice genera 522 puntos base, que es un 5,22, y nosotros estamos generando un 5,45, ¿sí me siguen? Entonces estamos generando además 23 puntos base, lo cual es muy bueno. Pero no a los gestores les va igual. A BlackRock está por debajo, ha generado el índice, si se hace solito, sin invertir ahí en el fondo, debería haberle generado un 3,58 y ellos están generando un 3,45, están por debajo del índice. Esta, Estos 12 puntos que están por debajo es porque lo que les señalaba acá, han tomado dentro del riesgo que se les permite posiciones de curva, duración en determinados países que no se les han cumplido. Entonces, no han generado tanto retorno como si se hubieran quedado tranquilitos replicando el índice. Eh, Vean que es complicado porque entonces aquí ustedes lo que se comparan, el gestor de portafolio está comparando si usted está haciendo más o menos dinero que lo que hace el mercado, que es el mercado del índice. Entonces, el manejo activo lo que busca es esto. Ojalá generar por arriba, pero puede ser que usted no les vaya tan bien y tener un retorno por debajo del índice. Si es un año, digamos que puede ser un año malo. Si son 2 años o 3 años, ya ahí es donde empiezan al gestor de portafolios a eventualmente, si lo tienen contratado, ya pensar a buscarse uno nuevo. Puede ser que a usted les vaya mal un año, ¿cierto? Que crean que las tasas van a caer por determinada razón, que no se cumpla. Si el siguiente año vuelven a fallar, ya es como muy complicado que sean 2 años seguidos por mala suerte que no se le estén cumpliendo sus pronósticos. O algo, ya habla algo del proceso de inversión que no es lo más bueno o lo más correcto. Más si tiene otros gestores que tienen el mismo mandato, el mismo índice. Por ejemplo, acá, voy a ponérselos acá. Eh, Dejar de compartir, voy a compartirles nuevamente. La ventaja de tener varios gestores es que ustedes pueden revisar si tienen el mismo índice. Por ejemplo, estos tres, Wanco, BlackRock y BNP, tienen el mismo mandato, el mismo índice. La diferencia está en que uno ha generado, vean que el índice genera
produce lo mismo, un 3,58. ¿Sí me siguen acá? En el acumulado anual. 3,58, 3,58, 3,58. BNP lo ha hecho muy bien este año, ha generado 3,84 sobre los 3,58. Aquí es lo que les digo que ustedes ganan puntos base. El gestor el de portafolio es muy bueno, pero nada más genera 26 puntos por arriba del 3,58. No, es relativamente poquito. La gran decisión es generar el 3,58, ¿cierto? ¿Me siguen? En cambio, a BlackRock, con el mismo índice, las mismas políticas, los mismos lineamientos, él le ha ido mal. Las decisiones que ha tomado ha generado un 3,45 cuando el mercado ha generado el 3,58. Y Banco Global le ha ido bien, pero no tan bien como BNP. Esta es la ventaja que cuando ustedes tienen tres, entonces pueden, ¿cómo se llama? Comparar qué tan bien lo está haciendo. En el caso de nosotros, en la cartera interna, competimos con el Banco Mundial. Entonces, nosotros, si la buena noticia es que estamos generando más REA que ellos, y los dos positivos. Y el otro indicador importante, con razón, a la razón de chat, era lo del tracking error. ¿Quién está tomando más riesgo? Esos son los desvíos que ustedes tienen que tomar. La otra clase, lo que le vamos a ver es específicamente qué es lo que hace ya un gestor de portafolio, cómo ustedes se quisieran, si se ponen, quieren poner largos, si se quieren acortar, lo que les decía, estrategias de aplanamiento, de curvas, cómo lo realizan. ¿Dudas, muchachos, hasta acá? ¿O comentarios? Si les parece, podemos tomar un receso de unos 10 minutos, 15 minutos. Son las 7:48. Lo que podemos hacer es un receso de unos 12 minutos. Si les parece, eh, revisamos la tarea y terminamos de ver las últimas filminas de asignación estratégica. Hasta el momento hemos visto la parte bonita. Este es el modelo que más se utiliza en todas las industrias, ¿no? En Costa Rica es reciente, en el mundo lo que han visto, lo que digamos, la norma o la práctica de la industria. Sin embargo, hay nuevas formas en las cuales todo lo que han aprendido, como todo en finanzas y en el mundo, está cambiando y vendrían nada más las críticas y con eso terminaríamos la sesión de hoy. Entonces, tal vez podemos terminar a las 8:40, 8:30. Nos vemos a las 8. Perfecto, profe. Perfecto. Ya Ok, casi, profe. ya casi volvemos. Voy a pausar la grabación. Alexa, set alarm Recording for 8 stopped. p.m. Good evening, Ivania. Alarm set for 8 p.m.